noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander. La semana pasada tocaba hablar de deporte, estuvimos haciendo balance del año con el director del IMD, Juan Domínguez, y esta noche nos toca hablar de medio ambiente. Primer programa de Cuida Santander es Tuya desde 2015. Muchas cosas de las que hablar esta noche, principalmente de la próxima reforma del Parque de la Marga. Para ello nos acompaña la concejala de Medio Ambiente, María Tejerina. Bienvenida, María, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía, encantada. Y además decir a los espectadores del programa que esta noche no viene sola porque trae una pieza clave en esta futura reforma del Parque de la Marga, como es el paisajista David Añíbarro. ¿Qué tal, David? Sí, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a explicar el proyecto. Un proyecto magnífico el que van a hacer desde el Ayuntamiento de Santander. Ya saben que día a día desde el consistorio trabajan por mejorar la calidad de vida de los vecinos, por mejorar la calidad de vida de los barrios. Concretamente un proyecto que nos vamos hasta el barrio de Castilla, Hermida, para conocerlo. A grandes rasgos, María, antes de comenzar directamente con este proyecto de la reforma del Parque de la Marga, ¿qué serie de movimientos, digamos, están haciendo en Castilla, Hermida? Bueno, realmente esta reforma del parque se englaba en una reforma más amplia de toda la zona del barrio de Castilla Hermida, con ese paseo marítimo que se está finalizando ya en la zona sobre todo del Marqués de la Hermida, con ese carril bici que nos va a permitir conectarnos con los términos municipales limítrofes a través de ese tramo de carril bici que precisamente atraviesa el Parque de la Marga y se ha tenido en cuenta su reforma. Y por último, esta reforma del Parque de la Marga, que lo que queremos hacer es que este parque, que tradicionalmente ha sido un parque, yo creo que de paso, de comunicación, la gente no se quedaba, se convierta en un lugar de estancia y de que la gente pueda compartir momentos y estar agradable. David nos va a contar todos los detalles de este proyecto de la reforma del Parque de la Marga. David, para empezar, ¿qué es lo que se pretende con esta reforma del parque? Bueno, pues principalmente lo que se pretende con la reforma del parque es, como ya se ha dicho, es intentar que el parque sea un lugar, además de paso, porque todas las personas que van bajando desde la zona de Valdecilla atajan por el parque con un camino que después de la reforma se verá más ensanchado, para comunicarse con el barrio Castilla Hermida. Se trata de que en ese atravesar el parque sea un lugar también de estancia y de disfrute y que los vecinos puedan, aunque tengan que pasar rápidamente, pues disfrutar de un trozo de naturaleza, el cual va a estar mucho mejor ordenado que ahora y va a tener muchísima más biodiversidad. Entonces, ya en su puesta en marcha, ¿en qué va a consistir este proyecto? Bien, pues para explicar un poco en qué va a consistir, casi deberíamos empezar un poco en definir qué nos hemos encontrado con el parque, ¿no? Una parte muy importante de los proyectos es digamos, el punto de partida, el inventario de qué es lo que tenemos para ver qué aprovechamos, qué recursos, que en este parque son muchísimos, como es el arbolado, un gran arbolado magnífico, casi en un porcentaje muy elevado y en un porcentaje muy elevado, valga la redundancia, muy sano. Tenemos muy pocos elementos vegetales, muy pocos árboles que están dañados en su corteza, que pueden ser en un futuro podrían ser un peligro para el ciudadano, para las personas que lo disfrutan, pero afortunadamente, como hemos dicho, pues el arbolado es un recurso muy importante y no partimos desde cero, partimos desde ese punto. El trazado también existente también es un punto de partida importante, puesto que el nuevo diseño se apoya en esa trama de recorridos existente que se ve modificada en algunas zonas, ganando espacio en unos puntos a pequeñas zonas verdes y pudiendo girar en cierta manera las praderas al sol de media tarde para que este parque, mediante esa especie como de giro del sol que le tenemos casi enfocado en la zona estancial central que todo el mundo conoce, se puede aprovechar desde primeras horas de la mañana hasta casi el final del día. Ahora mismo esta situación, con esta estructura que tenemos, está prácticamente orientado al sur, las zonas estanciales. Hay algunas zonas de bancos que están a la sombra, pero una sombra muy densa, y tenemos un arbolado, que es el arbolado más abundante, que prácticamente nos proyecta las sombras en todos nuestros recorridos. Ese inventario que hemos hecho, ¿no?, que nos ha permitido ver en qué porcentaje, qué peso tenía cada especie respecto a las otras, permite equilibrar y armonizar junto con otras especies que van a venir y con un pequeño trasplante de algunas de las mismas, de una especie principalmente,
para ganar ese espacio que estábamos hablando, ganar espacio en favor de praderas, de nuevo árbol, de otros árboles, sobre todo de la familia de las rosáceas, que nos van a aportar grandes floraciones al parque y por consiguiente insectos, por consiguiente aves insectívoras, por consiguiente la fructificación que viene después de la polinización de esas flores y por consiguiente otra vez las aves. Entonces, lo que estamos hablando, un aumento de biodiversidad, más alegría en un parque y un parque mucho más dinámico y vivo a la entrada de Santander. También dentro de esta actuación y de este giro que le damos a la pradera, casi trazamos una diagonal con la zona de juegos existentes. La zona de juegos existentes se amplía, de juegos de niños, se amplía con nuevos juegos y con un modelado en una de las praderas que prácticamente coge la diagonal y digamos que es como si estuviese aproximadamente al sol a partir de las 5 de la tarde, cruzando los caminos y existiendo otro modelado más pequeño, de tal manera que los niños harán un circuito entre unas bolas que subirán por la pradera, bajarán por un tobogán, se irán corriendo por las praderas, cruzando los pavimentos, el camino central del parque, hasta que lleguen al siguiente modelado, de tal manera que, bueno, pues que será, yo lo entiendo así, que será un gran disfrute y que no estamos haciendo un experimento, estas cosas funcionan en otros sitios y lo traemos a Santander y al Parque de la Marga. Como verán, David está mirando, entre comillas, hacia abajo, porque aquí María y yo, que somos unas enchufadas, estamos viendo de primera mano el plano, digamos, Sí, David, y esto es que es un poco complicado quizá para que lo vean los espectadores. María, perdona que te estamos tapando, que está aquí escondida, aquí, María Celerina. Sí, ¿Esto aquí qué lo que es estamos, concretamente, aquí David? lo que estamos viendo, y es de lo que hablábamos antes, es que... Mira, ahí Faito lo ha cogido muy bien, sí, y ahora se ve es bien. que estamos viendo la superposición de la propuesta o digamos del parque existente con la propuesta nueva. Como ven ustedes, estamos aprovechando la mayoría de las zonas pavimentadas para volver a aumentar la cota de ellas y ponerlas, digamos, al mismo nivel del césped. Con eso también es una de las propuestas y además una de las peticiones importantes desde el Ayuntamiento de Santander y de la Concejalía, el trato que hemos tenido con María Tejerina y con Belén para resolver la accesibilidad en el parque. Prácticamente todas las zonas del parque ahora mismo van a estar a la misma cota, al mismo nivel, zonas de pradera con zonas de caminos. El que quiera circulará por los caminos, el que quiera, en los días, aunque tenemos muchísima lluvia en Santander, se meterá por la pradera y no tendrá que subir el pie ni levantar el pie para subir esos pequeños zócalos, escalones que tenemos ahora mismo con los bordillos en el parque. David, antes me comentabas, antes de empezar el programa, para que ustedes también se puedan hacer una idea, a ver si lo pueden ver un poco desde casa. Yo te preguntaba por la situación del parque, para alguien que no es experto en este tipo de planos. Sí. Me comentabas que el Banco de Santander, el edificio, está más o menos aquí, situado en esta zona. Esta sería la salida de la calle Castilla y esta sería pues, lo que se comentaba antes de la entrada en ese paseo marítimo que se está ahora mismo ejecutando. Y también una cosa importante que estábamos comentando es que ahora mismo, si ven ustedes toda la zona, si ven esta línea fina, esta sería la que nos describe ahora mismo toda la zona estancial del parque, orientada casi perfectamente al sur y casi a las horas de más soleamiento, que es donde ahora mismo tendríamos una gran parte del mobiliario colocado, de una manera muy rigurosa, muy estricta, que tampoco favorece mucho a esas reuniones entre amigos, vecinos, que se conocen un poco más en la zona y que se hacen esos pequeños encuentros, sino que ahora mismo, o lo que existía hasta la fecha, era una zona de bancos totalmente corrida, de tal manera que todos miraban prácticamente a un mismo sitio y que hay que añadir que prácticamente desde la zona central nuestro paisaje variaba muy poco, porque tanto si mirábamos al sur, al norte, al este o al oeste, lo que encontrábamos es esa especie que está reforzando todas las alineaciones y que es la catalpa bignonioides, una catalpa. Este árbol, que en una pequeña parte, porque queda un porcentaje muy superior de los existentes actualmente, se trasplanta. ¿Qué permite esto? Pues si ven ustedes, permite desde el sol, nos permite girar esta pieza, nos la permite girar de tal manera que el sol, a medida que va girando, vaya entrando en el parque y haya soleamientos entrando por estas avenidas. Actualmente teníamos una plantación en retícula y ahora
la situación nueva nos va a permitir que quede prácticamente una situación de tresbolillo del arbolado, de tal manera que a medida que va girando, el sol se va metiendo también en estas zonas de cominos, haciendo también un dibujo muy interesante que también es parte del paisaje urbano, que es esas sombras que hacen los árboles sobre los propios pavimentos. Al final no solamente tenemos la copa del árbol a nuestra altura de vista, o si levantamos más la vista, sino que a veces tenemos esas diferentes texturas y vegetación que se imprimen cuando el sol tiene una cierta altura sobre el propio pavimento. Eso es muy importante, porque pasa a ser casi una expresión artística del propio árbol sobre la superficie, ¿no? Vemos además muchos, a veces artistas y otras personas que se dedican, ¿no?, a proyectar como arquitectos, que a veces juegan con esas texturas y en los hormigones o en otros pavimentos imprimen esas formas vegetales que son, pues bueno, muy sugerentes. David, recuperamos para todos de casa nuestra concejala de Medio Ambiente, que la teníamos escondida detrás de los planos. Comentas mucho el tema del sol y demás. ¿Por qué es tan importante calcular tanto el sol en este tipo de proyectos? Bien, es muy importante porque precisamente ahora mismo en el parque, vamos a poner el ejemplo siempre con el parque y vamos a dar la respuesta en lo que es la propuesta nova, ¿no? Prácticamente tenemos todas las zonas de pradera actualmente en la época tanto primaveral como estival bajo la sombra de los árboles. Con lo cual el disfrute de esas praderas, o el disfrute, digamos, en una hora un poco más tardía, pues a veces se hace, bueno, pues un poco desagradable por la humedad ambiental que tenemos, porque pueda caer en ciertas épocas del año ya un poco la temperatura y tengamos que recurrir a los caminos o los trazados y esas zonas estanciales de las que hablábamos. Pero también en esas zonas, esos árboles, en muchos de los puntos y donde estaban situados los bancos, también nos ejercían esa sombra, con lo cual eso también provocaba en cierta manera que este lugar, salvo en puntos muy concretos y porque está localizado cerca de una zona muy importante de población de Santander, pues que se usase poco de manera estancial. A mí además me gustaría aquí añadir que precisamente la solicitud de mayor claridad o mayor sol era casi la primera de las demandas de las asociaciones de vecinos. Este proyecto surgió como una solicitud de las asociaciones de vecinos de la zona, que son los Arenales, el Barrio Pesquero, Castilla Armida, Antonio López. Y realmente a la solicitud de ellos, la primera cosa que nos decían precisamente era eso, que las praderas, que era un parque que demandaba demasiada sombra, que le faltaba sol. Entonces prácticamente lo que se ha ido buscando con la solución desde un primer momento por David es ver cómo girábamos precisamente estos caminos o cómo podíamos orientar las cosas de forma que intentásemos aprovechar el sol el mayor número de horas posible, dándole una claridad. Además haces referencia a las asociaciones de vecinos, María. Importante también que destaquemos, habéis tenido varias reuniones con estos vecinos y además habéis incluido sus propuestas en el proyecto final. Sí, parte de las propuestas, todas las que hemos podido, sí. Nosotros esto lo solicito yo creo que a finales del año 2013 y desde todo el año 2014 venimos ya trabajando en buscar una solución. La primera vez recorrimos con ellos buscando un poco, identificando los principales problemas, por ejemplo la zona del estanque, la zona de juegos que era muy pequeña o la abundancia de caminos que pese a haber muchos caminos tampoco tenían una amplitud suficiente por la gran cantidad de mobiliario que te permitiese, pues por ejemplo a unos niños coger un balón y ponerse a jugar. Entonces se hizo una primera aproximación y estuvimos reunidos con ellos otra vez en el parque recorriéndolo y por ejemplo de la última reunión salió ya esta propuesta definitiva, pero salió por ejemplo la necesidad o la solicitud de cambiar el pavimento, que inicialmente no lo habíamos tenido en cuenta y la última petición pues ya pues al final se decidió modificar el pavimento. Ampliar la superficie verde, que se amplíen más de 2.000 metros cuadrados de superficie verde, lo que reduce es ampliar los caminos en unas formas, pero por otro lado lo ganas en praderas. Se amplía la zona de juegos infantiles, también a solicitud de las asociaciones de vecinos, y luego se hace una especie de pantalla vegetal que te impida tanto separar la zona de la bolera de las piscinas que hay atrás como en la zona de separación de los coches, una especie de a través de un matorral o de un seto en condiciones pues de forma que te aísle un poco del ruido de la zona. Yo creo que básicamente esas fueron las mayores, las principales indicaciones de las asociaciones y una vez que las hemos recogido es cuando ya hemos puesto en marcha las obras y hemos puesto ya en marcha. Y además me imagino que el hacer un estudio previo ya, como comentabas antes del inventario, de ver lo que te encuentras en este parque, sumado a recoger todas las propuestas o solicitudes por parte de las asociaciones de vecinos, llevará muchísimo tiempo. Claro. Es además una de las premisas desde la propia Concejalía de Medio Ambiente de Santander, desde el propio Ayuntamiento, desde los propios vecinos,
el espíritu conservacionista de este parque y del arbolado. También es, lógicamente, que haya una mayor biodiversidad, porque está dentro de las estrategias, como hay una asociación que es Overlife, que está trabajando desde hace muchísimo tiempo con el ayuntamiento para favorecer esa estrategia de biodiversidad. En eso y en esa recogido con esto que habéis comentado de las peticiones, desde también lo que también espera el propio ayuntamiento de lo que quiere tener para un futuro, pues sale esta propuesta, bueno, pues que es ambiciosa, que gana en más especies y que es una pregunta que se nos ha hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que había muchos árboles, trasplantamos unos árboles, de repente vienen más árboles y sobraría menos? Bueno, pues eso, uniéndolo con la pregunta que me acabas de hacer de las orientaciones, tiene mucho que ver. Primero, que todas las especies no crecen igual. Hay especies que, de los árboles que trasplantamos, la catalpa, una copa de ellas adulta podría llegar entre 50 y 60 metros cuadrados de ocupación de superficie, prácticamente rozando a otros individuos o otras especies. En cambio, podemos tener algunas especies de cerezo, en concreto, más asociados a las especies ornamentales, que son primos muy cercanos de, por ejemplo, el cerezo silvestre que tenemos en Cantabria, Prunus sabio. De hecho, vienen prácticamente de todos, esas son derivaciones, y esas copas de árboles estaríamos hablando que algunas desarrolladas en un futuro y dentro de mucho tiempo, no sé si llegarían a rozar los 10 metros cuadrados. Con lo cual, una sola catalpa permitiría, si orientamos perfectamente un bosquecito de cerezos, en tener entre 4 y 7 cerezos bien colocados, sin que ninguno de ellos estuviese perjudicando, sin ninguno de ellos tuviese ningún problema. ¿Por qué me importaba? Y quiero contestar también lo de importante del sol, ¿no? Es una propuesta totalmente naturalizada y gracias a estos trasplantes que hacemos, que apoyaban la estructura rígida norte-sur, este-oeste del parque, permitimos que esa disposición nueva del arbolado parezca que no está casi como guiada por una escuadra y un cartabón, sino que parezca que está guiada por la propia naturaleza. Ahora mismo los árboles parece que han nacido de manera espontánea, colocándoles de una manera un poco que parece como un poco al antojo de la naturaleza, pero que ni mucho menos. Esos árboles nos van a permitir, los nuevos, que se cree una nueva escala entre los árboles que tienen más porte y los que tienen un grandísimo porte, y que va a seguir estando esta misma situación. Eso permite que nuestro paisaje vaya a ser mucho más vivo. Estando ahora en el centro, como hablábamos antes, nuestro paisaje ya no solamente será un paisaje plano en el que veíamos catalpas norte, sur, este, oeste y los árboles al fondo. Ahora vamos a ver otra escala de plantaciones en las cuales los bosquecitos de árboles y arbustos de flor van a dar paso a algunas de las catalpas, que lógicamente también vuelven a quedarse en el parque, y a los árboles de grandísimo porte. A mí aquí me gustaría indicar que, como bien ha dicho David, el Parque de la Marga yo creo que tiene una riqueza. Creo recordar que tiene más de 45 especies de arbolado, tiene 270 árboles. Y entonces, lo que se ha hecho, y lo que quiero recordar también, es que no se ha talado ningún árbol. Es decir, lo que se ha sacado son 23 catalpas. Hay que recordar que 23 catalpas que han ido al Parque del Refugio, un parque en el Alisal, donde es una zona que tiene muy pocos árboles, una pradera enorme, donde esos árboles ahí pueden desarrollarse perfectamente. Además, es un árbol, es una especie exótica que cumple con los criterios con los que lo ha hecho el servicio un buen trasplante. Y 8 árboles que estaban enfermos, que se van a trasladar, que se han trasladado ya, de hecho, al parque, a la zona de los viveros del Alisal, en donde tenemos otra serie de árboles, donde ahí serán tratados y para tratar de recuperarlos. Aparte de esos 31 árboles que son los que se han trasladado, ya no se van a trasladar más árboles fuera del parque, es decir, ya los 75 arbolados que llegan son árboles nuevos de diversas especies, para tratar de lo que decía David, de dar una riqueza mayor visual, unas diferentes floraciones, que el sol vaya penetrando y permita la floración, que hay algunas veces que ahora la sombra impide la floración de determinados árboles, de forma que yo creo que el conjunto pues sea un conjunto que es lo que queremos lograr. Un parque que sobre todo sea más utilizado, que actualmente yo creo que tiene muchas más posibilidades que las que tiene ahora. Otra zona sobre la que me gustaría destacar, que no hemos hablado todavía, es en la zona del estanque. Hay un estanque que se encontraba abandonado porque los estanques era de hacía muchísimos años, que recordar que había unas aves que con la gripe se tuvieron que ser desalojadas, y lo que tratamos de hacer aquí es una especie de jardín con unos chorros de agua,
un sitio, un jardín, digamos, oriental, Sí. si no me equivoco. Con influencia oriental, ¿no? De No me forma atrevería. que, exacto, de forma que sea un sitio de estancia también muy agradable, que sea una zona donde tú puedas sentarte a leer tranquilamente, un sitio agradable para estar. Claro. Objetivos claves, digamos, para los espectadores, el que sea un parque en el que se pueda estar, ¿no? Porque como comentabais al principio del programa, es un parque el que muchas veces consideramos que es un de pasada, o sea, que sea un parque como puede ser el Parque de las Llamas, que te vas a pasar el día a ese parque. Claro, y muy importante, habrá gente que siga utilizando el parque por los momentos en que lo cruza simplemente para atravesarlo, porque muchas veces es un atajo para ir al lugar de trabajo o para, bueno, pues o porque uno se tiene que desplazar y es el camino más corto, pero que aún en ese caso ese momento sea un paseo de disfrute. Agradable. Es decir, que haya realmente eso que estábamos hablando, que haya una escala en la vegetación, que hayan diferentes composiciones con diferentes texturas, diferentes colores a lo largo del año y que existan flores. Actualmente en el parque existe muy poca floración, prácticamente solamente 4 especies nos florecen en el parque en momentos muy concretos. Tenemos un cercis casi a la entrada, ocultado por unos árboles que no está puesto en valor, que nos anunciaría la primavera. Luego seguiríamos con una floración, las floraciones de las magnolias, que también se encuentran algo ocultas, y de hecho hay 2 propuestas de trasplante de las catalpas para poner en valor un bosque de magnolias que está por delante de la bolera, realmente pues, que hay que sacarle partido. Y que esas estarían, todo el mundo vemos en los jardines de Pereda que las magnolias y en la Plaza del Pombo que están floreciendo pues entre junio y julio. Y luego, anteriormente, que me he saltado, en la primavera estarían los ciruelos en flor. Algunos de ellos están enfermos y algunos de ellos se van a mover justo dentro del parque, ya aprovechando esas posiciones para que ahora mismo les dé el sol. El desarrollo del arbolado, como estaba previsto o no estaba previsto desde hace años, ha hecho que esos ciruelos florezcan mal y estén propensos a coger enfermedades porque no están o no reciben la radiación solar. Eso es lo que estamos también intentando evitar en los movimientos que estamos haciendo dentro del parque. Es decir, los árboles que estén, y además que son trasplantes fáciles, que estén mejor orientados. Lógicamente, los individuos de este parque, las especies vegetales del parque de porte ya más elevado, ni tan siquiera nos planteamos, ni hace falta el que se muevan y están perfectos donde están. Y ahora toca hablar un poco de, antes de terminar, podremos añadir más cosas importantes para resaltar en este proyecto de la reforma del Parque de la Marga. Importante también hablar de plazos de ejecución que tenemos para este parque. Bueno, pues aproximadamente, calculo que a finales de abril intentaremos estar todas las obras terminadas. Lleva mucho trabajo porque lleva mucha parte de vegetación, se va a moldear las tierras, que también hay en zonas donde vamos a hacer modelados de tierra, hay que encontrar el mobiliario, hay que hacer plantaciones, pero bueno, la idea es intentar acabarlo para finales de abril. De hecho, claro, en cuanto ahora haces mención del mobiliario, está pensado, porque además David también comentabas antes que había muchos bancos mirando hacia un mismo punto, Sí. O sea, está estudiado hasta el tema de dónde van a ir colocados los bancos. Sí, bueno, si os parece vamos a... Sí, vamos a ¿me ayudas otra enseñarles a vez? casa. Vamos a tapar sí. entonces. Despedimos a María No pasa Tejerina, nada. que va a volver a desaparecer Bien, del bueno, programa. Si lo que quería mencionar, bueno, pues que en el proyecto, aparte de mi trabajo, también está el trabajo de mi compañero en este proyecto, de un arquitecto, Nacho Bartolomé, y entre los dos pues hemos ido ideando esas zonas estanciales nuevas. Como ven, antes ya hemos perdido esa linealidad que había solamente de los bancos y hemos establecido zonas estanciales que favorecen las reuniones pues de pequeños grupos o de grupos mayores en algunos sitios, como son la zona de juegos. Ahí vemos anteriormente prácticamente, no sé si en esta zona había un solo banco, y aprovechamos también que también una petición vecinal que creo que fue de la asociación Los Arenales, me parece que en concreto, no sé, discúlpenme si me equivoco, creo que fue Rubén el que dijo que las fuentes estaban solamente en el camino principal y que debería haber una fuente también cerca de la zona de juegos infantiles para que las más... Y entonces aquí, aprovechando una de las soleras que hay, que era como estamos viendo, la trama anterior, ubicamos una de las fuentes cerca de la zona de juegos. Como ven, hay diferentes zonas de reunión que permite pues la asociación de vecinos en diferentes puntos a medida que el sol va girando, y que a partir de ahora pues bueno, esa vegetación que vamos a asociar a estas nuevas zonas estanciales o a esta nueva disposición de zonas estanciales
va a permitir que la luz pase, que sea una vegetación, digamos, un poco traslúcida al paso de la luz, es decir, que encontremos eso que hablábamos, unos juegos de luces y de sombras sobre el propio pavimento a medida que el sol se va elevando a lo largo de la mañana y que va cayendo a medida que se va poniendo el día, ¿no? Y que va atardeciendo. David, si viésemos una vez que este magnífico parque finalizado una foto del antes y el después, ¿habría mucha relación entre los dos parques? Bastante, porque ahora mismo, además yo me he hecho eco en este momento de toda la información que ha aparecido en los medios y ha aparecido en algunos medios, ¿no? Pues digamos una especie de secuencias del parque a lo largo de los años, donde vemos vistas aéreas del parque, salvo unas manchas que todo el mundo que ejercen unos grandes contrastes, ¿no? O sea, es una foto un poco antigua en la que veíamos una vegetación un tanto de color como si fuese un casi negro púrpura. Estaríamos hablando ahí, en este caso, de los ciruelos y de unos arces Crimson King, bueno, dos especies. Lo hemos mencionado antes, esos ciruelos han crecido hasta un punto que ahora mismo no reciben el soleamiento. Entonces esos contrastes ahora mismo, si sacásemos una foto ahora mismo de la Marga sin haber empezado las obras, ya no sería esa foto que digamos es algo atractiva, aunque después de las obras hay que decir que va a ser muchísimo más atractiva porque vamos a tener colores amarillos, ocres, rojos en el parque que ahora mismo están muy localizados en algunos puntos a través de pues, un bosquecito de liquidámbar que hay aquí, algunos bosques de arces, un acernegundo que hay en distintas zonas, pero que se va a incrementar lógicamente porque traemos especies que sí que una de sus cualidades, aparte de la floración, es el profundo e intenso cambio de color hasta que tira la hoja. Y además imagino que todas estas plantaciones nuevas que va a haber en el parque, tanto como las ya existentes, todas ellas adaptables, digamos, a las condiciones climatológicas que tenemos en Santander. Correcto. Hay que decir esto que yo prácticamente en los proyectos en los que tengo la suerte de participar, como ha sido este, y quiero agradecer la confianza de todas las asociaciones de vecinos, por supuesto del Ayuntamiento, de la Concejalía de Medio Ambiente, de la empresa encargada de realizar las obras, es la que mantiene el servicio también en Santander, la propuesta por la misma, La propuesta, digamos, te preguntaba por que estos árboles, estas plantaciones, sí, aguantan la climatología pues santanderina. Lo que te estaba comentando, discúlpame, es que yo utilizo prácticamente plantas de todos los continentes. Una de las condiciones que deben cumplir las plantas, una es pertenecer a nuestra misma zona climática. Nuestra zona climática está, digamos, es similar a otras zonas y se clasifica así, ¿no? Pero también otra de las condiciones muy importantes es que no exista ningún riesgo de que esa planta pueda convertirse en una planta invasora o una planta y por supuesto no estaría dentro de la estrategia de biodiversidad de la ciudad de Santander y lógicamente tampoco de Cantabria con la nueva ley del paisaje que hemos visto hace poco que se ha aprobado también y casi digamos que llevada a la propuesta por el Partido Popular, aunque todos los partidos han estado de acuerdo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a tener, no diríamos que un jardín botánico, pero vamos a tener muchas especies autóctonas que están presentes y otras especies que por su ornamento merecen estar en este parque y que van a hacer que este parque sea más vivo, más dinámico, que tenga mucha más luz y que por supuesto haya muchos más, digamos, más elementos para su armonía. David, ¿y algo más que merezca la pena? Bueno, todo ello merece la pena destacarlo, pero ¿algún dato, algún detalle más que quieras mencionar antes de ir terminando? Sí, por último, aunque es casi repetirnos, ¿no? Porque hemos hablado de biodiversidad y muchas de las personas que igual nos oyen no saben exactamente. Biodiversidad no solamente es que tengamos aquí actualmente 45 especies y que traigamos nuevas especies y al final podamos llegar a 60 nuevas especies, sino es todo lo que viene asociado gracias a estas especies que traemos. Estamos hablando y hemos hablado de insectos, hemos hablado también de aves y también de otra parte de la fauna que también está asociada a todo esto, ¿no? Es realmente algo pues mucho más fantástico y maravilloso que un padre pueda estar explicando las floraciones o enseñar las floraciones a sus hijos mientras pasea y que cuando está viendo la lección o han visto la lección digamos en el colegio de lo que es una flor hermafrodita, veíamos el cáliz y todo lo hemos estudiado, que había una polinización, digamos, de los estambres dentro del pistilo, pues en este parque hay muy pocas posibilidades de hacerlo y yo es algo que si yo pasase aquí con mi hijo, pues me gustaría hacerlo. Y una pregunta curiosa que te hago, ¿en qué os habéis inspirado
para hacer este proyecto? O a medida que ibais haciendo el inventario y con las propuestas de los vecinos y demás, ibais diseñando un poco todo ello. Bueno, lo importante o el elemento aparte de inspirador ha sido, primero, hacer una propuesta mucho más orgánica y naturalizada. Con orgánica quiero decir mucho más cercana a la naturaleza. Prácticamente ahora hemos dejado solamente este eje que pasa a ser rectilíneo y estas zonas, pero que realmente rompemos casi esa linealidad con estos quiebros y favorecemos con estos nuevos caminos serpenteantes que, pues, digamos, esa especie de imitación a la naturaleza, porque perfectamente esto podría ser como una especie de curva de nivel del terreno, o sea, un modelado del propio terreno dibujado en planta, como estamos viendo ese modelado. Entonces, en eso nos hemos basado, intentar llegar un poco a una propuesta mucho más natural, con la disposición nueva de los árboles, con los claros en el bosque que hemos hecho para que entre la luz y que realmente, pues, una persona al pasar por aquí vea grandes similitudes con lo que es un bosque en la naturaleza, donde las praderas y las zonas estanciales no están todas a la sombra, porque sí que en un parque debe haber sombra, pero también es muy importante que exista luz. Luz por seguridad, luz para favorecer el crecimiento de las praderas y las especies, sobre todo las rosáceas, necesitan una gran cantidad de insolación, y porque también las aves y todos los demás elementos que hemos citado y las personas necesitamos también sol y luz. David Añibarro, paisajista paisajista y además paisajista también de este nuevo proyecto del Ayuntamiento de Santander. María Tejerina, concejala de Medio Ambiente, ¿algo más que quieras añadir antes de terminar? Que además es que la hemos tenido escondida detrás de los planos totalmente. No, hombre, es bueno verlo sobre un plano, sí. Y espero que cuando acaben las obras podamos disfrutarlo todos. Hacer un buen reportaje. Allí hacer una buena reportaje, un buen paseo, porque además la idea, sobre todo, que estamos valorando es que realmente este parque tiene muchísimas especies en valor. La posibilidad incluso de que haya visitas guiadas, que a través de técnicos del ayuntamiento puedan hacer alguna visita guiada explicando todas estas especies, recorriendo todos los recovecos que tiene, y desde luego animar a todo el mundo a que vaya a verlo. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros esta noche en un nuevo programa de Cuida Santander es tuya. A ti, María, te esperamos en una próxima ocasión. Nos tocará hablar de movilidad sostenible porque esta concejala no para. Y a ti, David, te esperamos en próximas ocasiones para que quizá nos vayas dando más detalles de este proyecto, o una vez finalizado que nos lo expliques en terreno. Por supuesto, muy agradecido a la confianza de todos y habernos invitado y haberme invitado personalmente para explicarlo. Gracias a los dos. Y a todos ustedes, hasta aquí este nuevo programa de Cuida Santander es tuya. Les esperamos la semana que viene para hablar de más cosas del Ayuntamiento de Santander. Que pasen una feliz semana.